Hola, soy el Dr. Joe Dispenza. En este video le voy a hablar y voy a desmitificar el concepto de la meditación. Una vez que entienda el qué y el por qué de la meditación, el cómo se hace más fácil. Soy el autor de 3 libros. El placebo eres tú, cómo ejercer el poder de la mente. Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Y mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Tengo experiencia en neurociencia. También tengo un doctorado en quiropráctica. Mi formación de posgrado ha sido en la función cerebral, la formación de la memoria, la imagen cerebral y la biología de la epigenética, y en el concepto de neuroplasticidad, que establece que cada pensamiento que tenemos, cada nueva elección que hacemos, cada nuevo comportamiento que demostramos, cada nueva experiencia que tenemos, cada nueva emoción que abrazamos, nos cambia. Hay cambios biológicos y físicos que tienen lugar en nuestro cerebro. Pero creo que el mayor privilegio que tengo es el de la oportunidad de viajar por todo el mundo y enseñar este concepto a gente de diferentes culturas. Y estoy contento de poder decir que este es un momento de la historia en el que saber no es suficiente. Es una época de la historia en la que hay que saber el cómo. Y cuando a la gente se le da el tipo adecuado de información y pueden repetir esa información, pueden entenderla intelectualmente. Si luego se les da algún tipo de práctica para aplicarla y lo hacen correctamente, tendrán algún tipo de transformación. Esa transformación debería estar en su cuerpo, en su mente o en algún lugar de su vida. Así que he tenido la oportunidad y el privilegio de ser testigo de la transformación en todo el mundo. Y puedo decirle que en todas las culturas, la transformación es exactamente la misma. Cuando la gente se libera de las cadenas de sus propias limitaciones, el efecto secundario es la verdadera libertad y la verdadera alegría. Así que ha sido un honor y un privilegio para mí ser testigo y participar viendo a la gente aplicar estos principios para hacer cambios medibles en sus vidas. En los últimos 2 videos, hablé específicamente sobre cómo tenemos toda la maquinaria biológica y neurológica para pasar de pensar en algo a hacer algo con ello. Y finalmente convertirnos en un maestro de serlo. Coger el conocimiento, llevarlo a la experiencia y, en última instancia, hacerlo tantas veces que adquirimos la sabiduría de saber cómo hacerlo una y otra vez. También hablé cómo su personalidad crea su realidad personal, y su personalidad se conforma de cómo piensa, cómo actúa y cómo siente. Así que la personalidad actual que escucha este video llamada usted, ha creado la realidad personal actual llamada su vida. Lo que significa que si quisiera crear una nueva vida, tendría que cambiar su forma de pensar, de actuar o de sentir. Y cuando empiece a hacer esos cambios interiormente, debería ser capaz de valorar o ver algunos efectos en algún lugar de su cuerpo o de su vida. Quiero parar un momento y hablarle de cómo me involucré en todo esto. Pero antes de hacerlo, solo quería parar un minuto y reconocer a todas esas personas que lo están haciendo desde el último video. Me encantan sus comentarios. Me encanta el hecho de que estén haciendo el esfuerzo de cruzar ese río de cambio del que hablamos. En 1986 fui atropellado por un camión en un triatlón. Estaba llegando a una esquina y había un agente de policía a la vuelta. Pasé a 2 ciclistas, me señalaron y me hicieron señas para que girara. Mientras pasaba a estos 2 ciclistas, el policía estaba de espaldas al tráfico que venía. Así que cuando giré, un bronco con tracción a las 4 ruedas me catapultó fuera de la bicicleta y aterricé de espaldas. Como resultado terminé rompiéndome 6 vértebras de la columna. Cuando aterrizas fuerte sobre tu espalda o en tu trasero, la fuerza de compresión coge las columnas de estas vértebras, estos bloques, y las comprime como crepes. Así que me rompí 6 vértebras de esta manera, fracturas por compresión. Cuando comprimes materia como esa o masa y la aplanas, el volumen de esa materia tiene que ir a alguna parte. Y en mi caso volvió a mi médula espinal. Así que tuve múltiples fracturas por compresión de la columna en 6 vértebras. Y tenía fragmentos de hueso en mi médula. Una de las vértebras estaba más del 60% colapsada, y cuando colapsó el arco neural, el arco que contiene la médula espinal se rompió como una galleta, así que tuve una compresión de la médula.
Ahora la cirugía típica para algo como esto es una cirugía radical llamada cirugía de varilla Harrington, donde cortan las partes traseras de las vértebras, y en mi caso sería desde la base de mi cuello a la base de mi columna vertebral. Luego atornillan estas largas varillas de acero inoxidable, y cuando atornillan los tornillos en estas barras, la fuerza de los tornillos eleva la columna vertebral de la médula espinal, y esperaban que eso redujera la cantidad de presión sobre la médula. En ese momento me enfrenté a muchos problemas neurológicos y tenía un dolor intenso y mucho entumecimiento. Tenía 4 valoraciones de 4 de los principales cirujanos del sur de California. Pero después de estas 4 valoraciones decidí no operarme. Y entonces se me ocurrió una idea que me decía una y otra vez: el poder que creó el cuerpo es el que sana al cuerpo. No sabía lo que significaba tanto como lo que sé ahora, pero entendí que hay una inteligencia que nos da vida a todos y cada uno de nosotros. Es la misma inteligencia que mantiene su corazón latiendo ahora mismo y dirigiendo su comida y organizando cientos de miles de reacciones químicas en una célula de su cuerpo en el segundo en el que está perdiendo 10 millones de células y está creando otras 10 millones. Que hay una inteligencia que tiene una mente que es mucho más grande que nuestra mente, que tiene una voluntad que es mucho mayor que la nuestra, y tiene un amor por la vida que es mucho más grande que nuestro amor por la vida. Así que pensé que si mi voluntad podía coincidir con la suya, si mi mente podía coincidir con la suya y si mi amor por la vida podía igualar su amor por la vida, tal vez respondería a la llamada. Así que no iba a ninguna parte ni hacía nada. Básicamente estaba acostado boca abajo. Tomé 2 decisiones. La primera decisión fue que iba a contactar con esta inteligencia. Y cuando entrara en contacto con ella, le daría un plan muy específico, un diseño muy específico y una plantilla muy específica. Y me iba a asegurar de que esa plantilla estuviera completa. Y cuando estuviera completa y a mi gusto, entonces entregaría mi creación a una mente superior y le permitiría hacer lo que mejor sabe hacer. En otras palabras, si dependiera de mí cuidar todas estas funciones corporales, probablemente no sobreviviría. Así que no era mi trabajo. Mi trabajo era rendirme a una mente más grande que pudiera hacerlo mejor que yo. La segunda cosa que pensé fue que no iba a dejar pasar ningún pensamiento por mi conciencia que no quería experimentar. Bueno, ambas cosas suenan muy fáciles, pero el problema fue que me di cuenta muy rápidamente de que no podía lograr que mi mente hiciera lo que quería. Y en segundo lugar, no tenía el enfoque para mantener un modelo muy completo. Empezaría a pensar en reconstruir mis vértebras, vértebra por vértebra, y rediseñar mi columna vertebral. Y luego lo siguiente sería pensar en pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas. O simplemente pensar en, ¿debería vender mi casa? Y tendría que empezar todo de nuevo. Y me di cuenta de que estamos en crisis. Cuando estamos en crisis o cuando estamos en un trauma o un diagnóstico o una enfermedad, cuando tenemos algún tipo de catástrofe, tendemos a centrarnos en lo que no queremos que suceda en lugar de lo que sí queremos que suceda, y eso es debido a las hormonas del estrés. Así que cuando vivimos en estrés, vivimos en modo supervivencia, y siempre nos preparamos para lo peor que podría pasar en nuestra vida, porque como mínimo tenemos mejores oportunidades de supervivencia. Así que en lugar de elegir el resultado óptimo para mí, estaba eligiendo lo que probablemente estaría trabajando en mi contra. Así que durante 6 semanas, pasé por un infierno absoluto porque no podía hacer lo que quería hacer. Después de unas 6 semanas de mi propio tormento personal, las cosas empezaron a ser más fáciles, y me di cuenta en muy poco tiempo lo que podía hacer. Lo que me llevó 3 horas para reconstruir mi columna vertebral, fui capaz de hacerlo en la mente en unos 45 minutos. Y supe después de un periodo de tiempo que algo estaba sucediendo en mi cerebro y cuerpo, que estaba estimulando y creando nuevas conexiones en la mente, y al mismo tiempo estaba agudizando mi capacidad de prestar atención. Y resulta que la atención es una habilidad como el golf o el tenis. Cuanto más practicas estar presente y prestar atención, mejor lo haces. Así que a las 6 semanas las cosas cambiaron. Empecé a notar que se hizo más fácil para mí. Noté que el dolor en mi cuerpo disminuyó drásticamente. También noté que el entumecimiento y los cambios neurológicos disminuyeron muy rápidamente. Y empecé a notar que lo que estaba haciendo dentro de mí estaba produciendo algún efecto fuera de mí.
Y entonces empecé a prestar atención a lo que hacía y lo hice con más pasión y más entusiasmo. Así que me recuperé en 10 semanas y volví a mi vida. Pero hice un trato conmigo mismo. Ese trato que hice en esas noches solitarias fue que si alguna vez podía volver a caminar, pasaría el resto de mi vida estudiando la conexión mente-cuerpo o la mente sobre la materia. Y desde entonces, he estado muy interesado en desmitificar algunos de estos conceptos, buscando realmente si cada ser humano tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Eso hizo que escribiera mi primer libro y empecé a estudiar las remisiones espontáneas, donde observaba a las personas a las que se les diagnosticaban enfermedades, se trataban de manera convencional o no convencional, se mantenían igual o empeoraban, y de repente mejoraban, y quería saber cuál era la causa que producía ese efecto. Así que escribí mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, y como resultado del primer libro mucha gente empezó a preguntarse lo mismo. Bueno, buena información, pero ¿cómo lo haces? En esa época salió una película llamada ¿Y tú qué sabes? Yo era uno de los científicos de esa película y ocurrió exactamente lo mismo. Estábamos fusionando los conceptos de la física cuántica, la neurociencia, la endocrinología y la epigenética, y queríamos mostrar que en su mayoría la gente puede crear la vida que quiere, y los inspiramos a hacerlo, pero la gente quería saber cómo poder hacerlo. Así que la segunda cosa que querían saber es si la personalidad crea su realidad personal y si hay que cambiar la personalidad para crear una realidad personal diferente, ¿por qué es tan difícil cambiar la personalidad? Cuando empezamos a dar talleres y conferencias en todo el mundo y escribí mi segundo libro llamado Deja de ser tú, que es un libro de instrucciones. A partir de ese momento creo es cuando los milagros comenzaron a ocurrir. Empezamos a ver personas curándose de esclerosis múltiple, lupus, cáncer y diabetes, y desórdenes genéticos raros, y lesiones cerebrales traumáticas, de la enfermedad de Parkinson, fibromas uterinos, enfermedades de la tiroides y otras condiciones endocrinas. Estábamos viendo cambios bastante significativos en la salud de la gente, y luego empezamos a ver algunos cambios muy significativos en su vida. Estaban creando relaciones, trabajos u oportunidades que querían con solo cambiar su personalidad. Así comenzó mi viaje. Estaba interesado en empezar a valorar algunos de esos cambios. Así que trajimos a un equipo de científicos e investigadores e impartimos estos talleres avanzados alrededor del mundo. Nuestro interés es valorar la transformación. Mi teoría es que si pudiéramos valorar la transformación en el cerebro, en el corazón o en el campo alrededor del cuerpo de las personas o los cambios genéticos, y hemos hecho todas esas cosas, entonces la gente empezará a entender que es posible que ellos hagan lo mismo. Al igual que una infección que afecta a toda una comunidad y provoca enfermedades, creo que la salud puede ser tan infecciosa como la enfermedad. Y estoy feliz de decir que hemos sido testigos de algunas cosas asombrosas en la gente que cambia su salud y su vida. Escribí mi tercer libro llamado El placebo eres tú, y muestro algunos cambios cerebrales muy específicos en personas con ciertas condiciones de salud para demostrar que no solo estaba en su mente, sino que de hecho estaba en su cerebro. Y antes de continuar, me gustaría hablarles un poco sobre el concepto de la meditación. Usamos el modelo de la meditación para ayudar a la gente a empezar a hacer esos cambios. Si piensa en esto, sus sentidos le conectan con su entorno externo. Todo lo que está viendo, oliendo, saboreando, sintiendo u oyendo, los 5 sentidos, están afectando a su cerebro. Así que si se despierta por la mañana y tiene los mismos comportamientos rutinarios que el día anterior, y no está en el proceso de definirse con una visión del futuro, se queda en su mayoría con el viejo programa del pasado en el cerebro. De hecho, su cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabe del pasado. Así que cuando la gente se despierta y comienza a prestar atención a su cuerpo, comienza a mirar a su alrededor, en su entorno y comienza a hacer las cosas típicas, es el ambiente externo el que enciende diferentes conexiones en su cerebro causando que piense igual que su entorno. Y si tiene la idea de que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, mientras piense igual que su entorno sigue creando la misma realidad una y otra vez. Así que cambiar es pensar más allá de su entorno, es pensar más allá de las circunstancias de su mundo, pensar más allá de las condiciones de su vida. Y creo que todas las grandes personas de la historia lo entendieron, se definieron con una visión que era mucho más grande.
En el último video hablamos de cómo el 95% de quienes somos a los 35 años tiene un conjunto de comportamientos, creencias, percepciones, actitudes y reacciones emocionales memorizadas que funcionan como un programa de ordenador subconsciente. Así que si sigue haciendo algo una y otra vez, su cuerpo se condiciona a hacer la mente, y cambiar de verdad es ir más allá de su cuerpo. Si el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias y percepciones e incluso actitudes que funcionan como un programa de ordenador subconsciente, entonces cambiar es ir más allá del cuerpo y de la mente, porque el cuerpo ha estado condicionado a lo largo de todo este tiempo para ser la mente. Así que al cruzar ese río de cambio del que hablamos, vamos del viejo al nuevo yo. Empezar ese proceso, por supuesto, va a ser incómodo para su cuerpo, y es por eso que la mayoría de la gente regresa al mismo estado de ser. Así que si realmente estuviera en el proceso de cambiarse a usted mismo o a su vida solo con el pensamiento, tendría sentido que tuviera que dejar su cuerpo, hacer que se quedara en un lugar y que ya no hiciera nada por desconectarse de su entorno externo. Lo que significaría cerrar los ojos o ponerse música suave de fondo, o ponerse tapones para los oídos para disminuir la información sensorial en el cerebro, y para olvidarse también del tiempo. Deje de intentar predecir el futuro predecible basado en los recuerdos del pasado. Esté en el momento presente, y de eso se trata la meditación. La meditación es ir más allá de su mente analítica, empezando a eliminar su cuerpo, su entorno y su tiempo, para que sus pensamientos en su mundo interior se vuelvan más reales que cualquier cosa de su mundo exterior. La palabra meditación, como dije en el último video, significa familiarizarse. Estar meditando y ser consciente de sus pensamientos inconscientes. Si se vuelve consciente de sus predisposiciones automáticas o hábitos y comportamientos, empieza a notar cómo se siente. El hecho de que esté observando esos estados de mente y cuerpo es el proceso de meditación para conocerse a usted mismo. Y si lo piensa, si puede observar esos estados de mente y cuerpo, cómo piensa, cómo actúa y cómo se siente, significa que ahora ya no está programado, es la conciencia la que ahora observa al programa, y es entonces cuando empieza a objetivar su yo subjetivo, es cuando empieza a salir de su biología. Y cuanto más consciente se vuelve de sus estados inconscientes, menos probable es que se vuelva inconsciente en su vida normal. Si está sentado meditando y comienza a pensar en nuevas formas de pensar, comienza a ensayar mentalmente, repasar en su mente o planear nuevos comportamientos que va a demostrar o nuevas elecciones que va a hacer. Comienza a establecer y a cablear nuevas conexiones en su cerebro, y si sigue estableciendo y cableando esas conexiones, comenzará a ser familiar para usted. Si pudiera cultivar las emociones de cómo sería la experiencia antes de que ocurriera, y entendiera esa emoción que envía señales a los nuevos genes de nuevas formas, no esperaría a la experiencia para sentir la emoción, y practique esos estados emocionales de abrir su corazón y sentir gratitud, alegría, amor, libertad e integridad. Si lo hiciera todos los días, biológica y químicamente, podría cultivar esa emoción de forma más sencilla la próxima vez, y empezaría a ser familiar para usted. Así que si la palabra meditación significa familiarizarse, entenderá que el propósito de la meditación es eliminar el medio ambiente, poner su cuerpo en el suelo e ir más allá del tiempo a medida que empieza a hacer de su mundo interior más real que su mundo exterior. Según la investigación realizada en más de 1.500 a 2.000 cerebros estudiados mientras meditaban, cuando vive como un materialista y pone toda su atención en su entorno externo, sus ondas cerebrales, la forma en que su cerebro está procesando la información, funciona en lo que se llama ondas cerebrales beta. En otras palabras, en beta su mundo exterior es más real que su mundo interior porque es más consciente y está más consciente. Ahora, si cierra los ojos y elimina alguna información sensorial, siente su cuerpo y no ve, ni escucha ni siente mucho, su cerebro está procesando menos datos, así que sus ondas cerebrales se ralentizan. Y cuando se ralentizan se mueve hacia lo que se llama patrones de ondas cerebrales alfa.
En alfa su mundo interior tiende a ser más real que su mundo exterior. Todavía puede sentir el mundo exterior, pero está prestando más atención al mundo interior, es el mundo de la imaginación. Si se relaja un poco más y su respiración empieza a cambiar, se deslizará hacia lo que se llama patrones de ondas cerebrales theta. Es cuando su cuerpo está dormido pero su mente está despierta. Si su cuerpo está dormido pero su mente está despierta, significa que su cuerpo ya no es la mente porque ésta está dormida. Aquí es donde se puede dar el cambio instantáneo. Así que vamos a repasar cómo cambiar las ondas cerebrales en el curso que vamos a proporcionar. Y le mostraremos específicamente cómo hacerlo para que sepa cuándo está ahí y cuándo no. Cuando entienda cómo regular y cambiar sus ondas cerebrales, irá más allá de su mente analítica. Porque lo que separa su mente consciente de su mente subconsciente es su mente analítica. Y tenemos técnicas muy específicas que usamos para ralentizar la mente analítica. Y resulta que cuando se enfoca en la nada, cuando se enfoca en el espacio vacío, en el gran espacio negro detrás de sus ojos, es cuando las ondas cerebrales comienzan a ralentizarse. Y no solo se ralentizan, sino que se organizan y son muy coherentes. Nos ocuparemos de eso con más detalle para que tenga las herramientas y así poder practicarlo en su vida. Toda esta información de la que hablamos es para que haga algo con ella. Ese pequeño momento de su día por la mañana es cuando su cerebro ondea. Cuando se despierta, sus ondas cerebrales van de delta, que es el sueño profundo, a theta, alfa, beta, a la conciencia. Cuando se va a la cama por la noche, sus ondas cerebrales van de beta a alfa, a theta, a delta. Es en esos dos momentos cuando se abre la puerta de la mente subconsciente. Y si se sentara, cerrara los ojos y definiera un pensamiento. En otras palabras, si pudiera cambiar su vida solo con el pensamiento, si pudiera curar su cuerpo solo con el pensamiento, o si fuera a crear un nuevo tiempo futuro solo con el pensamiento, entonces tiene que convertirse en pensamiento. Si se sentara, cerrara los ojos y empezara a relajar su cuerpo, sería consciente del espacio detrás de sus ojos, ese gran espacio negro que hay detrás, y se relajaría en ese espacio. Si nota que su mente se desvía hacia la gente, las cosas, los correos electrónicos o los problemas que tiene, siga volviendo a ese gran espacio negro detrás de sus ojos. Con el tiempo, sus ondas cerebrales comenzarán a disminuir. Practique eso entre hoy y el próximo video. Envíenos sus comentarios, nos encanta leerle, nos encanta ver que está haciendo el trabajo y lo más importante, usted mismo es el milagro. Pruébelo en su vida y vea lo que ocurre. Ahí es cuando puede experimentar la verdad de todo esto. Nos vemos próximamente.